Buenas tardes, compañeros. Hoy les vengo pues a hacer la explicación del ejercicio que me correspondió, y pues el que me correspondió a mí dice demostrar que el coeficiente de dilatación cúbica y compresibilidad de un gas de Van der Waals es respectivamente la expresión beta y la expresión kappa. Luego de eso me piden que encuentre también la expresión de kappa y beta si A y B son igual a cero, es decir, la de un gas ideal. Entonces, para la solución del problema, pues inicialmente pues escribimos la ecuación de estado de Van der Waals, que es pues presión igual a RT dividido volumen menos B menos A sobre B cuadrado. También debemos escribir la expresión de beta, pues es lo que vamos a calcular. Y beta es igual a 1 sobre volumen, la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Pues entonces, como se dan cuenta por la forma de la ecuación, es muy difícil realizar esta derivada, la derivada de b con respecto a t. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Encontrar el valor inverso de beta y así pues derivar la temperatura, que es un poco más fácil de despejar de acá, con respecto al volumen. Entonces, pues escribiendo la ecuación de Van der Waals para la temperatura, tenemos que la temperatura va a ser igual a la presión más A sobre B cuadrado multiplicado por B menos V, y todo dividido entre R. Entonces, ahora sí, escribamos la ecuación equivalente para beta. Entonces, 1 sobre beta va a ser igual al volumen que multiplica a la derivada de T con respecto a B a presión constante. Entonces, seguidamente pues reemplazamos aquí el valor de T que ya habíamos hallado previamente. Entonces tenemos que esto va a ser igual a B derivada con respecto a B de T. Pero aquí en este T es P más A sobre B cuadrado, pues un paréntesis aquí pequeño, multiplicado por V menos B sobre R. Entonces, como vamos a realizar derivadas, pues se puede hacer por la regla del producto, o simplemente lo que yo haré en este caso, que será distribuir este término V menos B lo voy a asociar con P y con este término de acá. Y pues R sale de la derivada porque es una constante. Entonces tenemos que B sobre R va a ser igual a la derivada con respecto al volumen. También pues voy a distribuir la derivada en las dos sumas resultantes de distribuir esto. Entonces tendría que sería P que multiplica a B menos o V menos B más la derivada con respecto al volumen de A sobre B cuadrado que multiplica a B. Y tengo esta expresión. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda nuevamente la derivada de una suma, o bien sea restas. Entonces me quedaría distribuir los términos y pues realizar las derivadas. Entonces, B sobre R. Para este caso, pues P es constante, entonces puedo sacarlo de estas derivadas. Y me queda la derivada de volumen con respecto al volumen menos la derivada de este término B con respecto a B. Todo eso más. Entonces, como A es constante, lo puedo sacar de toda la expresión. Y pues, ¿qué me queda? Pues me quedaría realizar la derivada. Pero antes de realizar la derivada, cabe resaltar que si yo distribuyo este volumen aquí en esta expresión, solo en este primer término me va a quedar un volumen a la menos 1 y en este término me va a quedar un volumen a la menos 2. Entonces, realizando esa distribución, me queda que sería la derivada con respecto a B de 1 sobre B
menos la derivada con respecto a b de b sobre v cuadrado. Listo. Entonces, continuando. Pues realizando las derivadas, pues son derivadas de suma, son derivadas relativamente fácil. Pues sabemos que esta derivada es 1. Sabemos que esto es una constante, su derivada es 0. Esta derivada es menos 1 sobre v cuadrado. Y esta derivada es... Esta derivada como tal es menos 2 sobre b a la 3. Pues obviamente estaba multiplicada por el b y por este menos se vuelve positivo. Entonces, ¿qué nos queda? Queda b sobre r. Aquí p pues se multiplica por 1, se me queda p más a factor de ¿quién? De menos 1 sobre b cuadrado más 2b sobre b cubo. Listo. Entonces, ahora distribuyendo el valor de a, pues sería distribuirlo esto aquí, que por lo pronto pues lo haré en el siguiente paso. Y para cortar el video, también para el próximo paso, como la expresión que nos dan no tiene valores de la presión, es decir, no está en función de presión, puedo reemplazar el valor de la presión de la ecuación de Van der Waals, esta, aquí, y pues seguir con las operaciones para así llegar a la expresión. Entonces, continuando, pues sería reemplazar los valores. B sobre R sería igual a la presión, pues la presión ya sabemos que es R sobre RT sobre B menos V menos A sobre B cuadrado, ahora esto, más 2AB sobre volumen cúbico menos A sobre B cuadrado. Entonces, pues ya sería operar esta expresión de aquí adentro y pues tratar de encontrar la expresión como tal. Entonces, pues lo primero que yo voy a hacer en este caso pues es sumar todas las expresiones y de ahí intentar obtener el valor que se acomoda a la expresión. Entonces, sumando, entonces no voy a hablar tanto porque son pasos, simplemente son unas sumas y pues para que seguir hablando pues simplemente voy a hacer las sumas, voy a escribir el resultado como tal de la suma de los 4 términos, pues porque es algo que todos ya sabemos hacer, sumar fracciones. Entonces, ¿para qué quemar más tiempo en esa parte? Entonces, al sumar toda la fracción, me queda la siguiente expresión. Pues aquí iba un volumen a la 3, entonces lo escribo aquí. Más entonces pues teniendo esta expresión que es la que se obtiene de la suma de todos estos 4 términos, la idea es
como que hacer un factor común. Intentar, no sé, separar esto. Entonces pues tenemos, pues ya voy a pasar a una siguiente hoja porque no cabe. Entonces esto va a ser igual pues como todos tienen es un mismo denominador, entonces saqué el siguiente factor común. Pues el factor común que saqué para este caso, nuevamente regreso acá, fue este factor común. El factor común que saqué fue 2a, este paréntesis, y un b cuadrado. Como estos tienen términos semejantes, lo saqué en factor común y pues como esto es una misma denominador, dividí la expresión en dos nuevos términos. Entonces, ¿qué tengo de aquí? 2a b cuadrado v menos b, todo eso factor común de b menos v, todo sobre b a la 5 v menos b. Entonces, como este término acá común con este lo puedo cancelar, de aquí puedo cancelar este volumen cuadrado y este término me queda un volumen a la 3. Entonces tengo que, bueno, esto previamente esto iba multiplicado por b sobre r. Entonces b sobre r, factor común de, bueno, acá puedo cancelar el volumen a la 5, queda rt sobre v menos b más 2a b menos v, pues sobre un volumen cúbico. ¿Qué hago ahora? Pues como se dan cuenta, la expresión tiene, pues aún puedo sumar estos términos, y para que este me quede semejante a este, yo puedo sacar un factor común menos de aquí, y sumándolo, pues tengo que sería b a la 3 rt menos 2a. Como este término saco un factor común menos, entonces ya no es una suma, y pues este término sería igual a este, entonces me queda que b menos b al cuadrado sobre volumen cúbico que multiplica a v menos b. Ahora puedo cancelar este volumen cúbico con este volumen y obtengo la siguiente expresión, e ingreso esto acá, me queda ya esto es un poco parecido a la expresión que tenemos que conseguir, que era esta. Pues se me olvidó ingresar aquí la r. Ya como tal, pues es la expresión en sí, pero al contrario, o sea, es decir, esta es la expresión para 1 sobre beta. Entonces pues ya es simplemente acomodarla y me queda que beta es igual a r cuadrado v menos b sobre volumen cúbico rt menos 2a v menos b al cuadrado. Y esto era lo que queríamos demostrar. Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando a y b son ceros?
cuando A es igual a B y esto es igual a 0. Pues simplemente sería evaluar esto en 0 acá y tendríamos que beta va a ser igual a R multiplicado por B cuadrado. Esta vez se volvería a 0, entonces esto sería una B. Volumen cúbico, RT. Esta expresión de acá se hace 0 porque si A es 0, todo esto es 0. Y pues cancelando términos, esto es un volumen cúbico, con este volumen cúbico de acá puedo cancelarlo, esta R con esta R, y efectivamente me queda la expresión para cuando es un gas ideal. Continuando con la idea, pues ahora tendríamos que hallar el valor para kappa. Y pues kappa, pues nuevamente escribimos la ecuación para un gas de Van der Waals. P es igual a RT sobre V menos B menos A sobre B cuadrado. Y también pues agregar la expresión para kappa. ¿Cómo obtener kappa? Pues kappa se obtiene como menos 1 sobre el volumen, la derivada del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Como lo había dicho previamente, la ecuación de Van der Waals como tal es muy difícil de despejar el volumen, o es un poquito complicado. Entonces en este caso vamos a hacer el tratamiento como el anterior. Hallaremos el inverso de kappa y pues aquí ya la presión, la ecuación de la presión la tenemos. Entonces nos quedaría que este menos lo voy a pasar a este lado. Entonces me queda menos 1 sobre lo mismo que este volumen. Kappa por B va a ser igual a la derivada de P con respecto a la temperatura. La derivada de P con respecto al volumen a temperatura constante. Entonces, pues sería continuar con el mismo proceso, K sobre B, ya reemplazar la ecuación de la presión. Tenemos que la derivada con respecto al volumen de la presión RT, V menos B menos A sobre B cuadrado. ¿Cierto? Pues aplico la distribución para distribuir las derivadas. Menos entonces aquí este término es constante, RT lo puedo sacar de la derivada, RT que multiplica pues a la derivada de este término, y la derivada de ese término es menos 1 sobre V menos B al cuadrado. Son igual, menos 1 sobre B al cuadrado. Ahora la derivada de esta expresión es negativa, y con este negativo de acá pues se convierte en un positivo, y tengo que esa es 2A sobre B al cubo. Ahora la idea, como en lo anterior, es encontrar la expresión. Entonces voy a hacer el mismo tratamiento. Voy a sumar los valores estos con el fin de llegar a una expresión. Entonces 1 sobre kappa B va a ser igual. Entonces va a ser igual a menos el volumen cúbico que multiplica R por T más 2A V menos B al cuadrado. Todo eso dividido entre B menos B al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la idea aquí?
como se había dicho, es encontrar, acá perdón va un menos, entonces ese menos lo paso a multiplicar acá, y también el volumen que está dividiendo acá lo paso también acá. La idea es dejar 1 sobre capa solo, entonces va a ser igual, al pasar este volumen a multiplicar acá, este volumen se convierte en un volumen cuadrado, entonces tenemos la expresión entonces, ya teniendo esta expresión, esta es la expresión que queremos encontrar, pero está a la inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, pues invertimos y así obtenemos ya el valor de capa. Y este es el valor de la expresión de capa. Ahora, ¿qué pasa si A es igual a B y esto es igual a 0? Si A es igual a B, entonces tenemos que capa va a ser igual, esta B como es 0, entonces me queda un B a la 4 dividido, esto es 0, B a la 3 multiplicado por RT. Esto, pues puedo cancelar esto aquí, y B sobre RT no es más que 1 sobre P. Y esto era a lo que queríamos llegar. Muchas gracias.